Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y abran sus Biblias, por favor, a Esdras, capítulo 3. Estamos en el versículo 7 en adelante, y estamos meditando sobre el tema: la obra del Señor requiere de creyentes bien cimentados. Y dice la palabra del Señor de esta manera: y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, y como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, y de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. El Señor añada bendiciones a su santa palabra. Estos hermanos, esta congregación que vinieron de Jerusalén, de Babilonia a Jerusalén, dice la palabra del Señor que invirtieron en pagar a los albañiles, ¿verdad?, y carpinteros, dando comida, bebida, aceite a los sidonios y los tirios, es decir, a los de Sidón y a los de Tiro, que eran muy famosos para cortar la madera. Y ellos fueron a traer madera del Líbano, es decir, los mejores materiales. Y aprendíamos el domingo anterior que los creyentes bien cimentados son aquellos que invierten en buenos materiales para edificar su vida espiritual. El apóstol Pablo hablaba de esos materiales: si alguno edificare sobre el fundamento que es Cristo Jesús, un buen fundamento, pero de ahí edificare, dice, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Ahí tenemos 6 tipos de materiales, 3 de ellos muy fuertes, muy resistentes al fuego, y 3 de ellos livianamente muy susceptibles al fuego. Y hablando precisamente de cómo estamos edificando nosotros y cómo el Señor va a tener recompensa para nosotros en el tribunal de Cristo, y si hemos edificado con materiales no muy buenos, entonces la obra se va a quemar. Pero si hemos construido nuestra vida con buenos materiales, la obra va a permanecer. La pregunta es: ¿cómo estamos edificando nosotros? Decíamos, ¿qué materiales estamos utilizando? Y cuando hagamos las cosas para el servicio, tenemos que hacerlo todo para la gloria del Señor, de corazón, hermanos, con buenas motivaciones, ¿verdad? Motivaciones puras, correctas. Esas son las obras llenas de oro, de plata, de piedras preciosas. Cuando hacemos lo que hacemos, aunque no recibamos la vista de los hombres, no recibamos la recompensa de los hombres, pero sí lo hacemos para la gloria del Señor Jesucristo. Y esa obra es llena de buenos materiales. Pero cuando la motivación es equivocada, es egoísta, entonces son malas los instrumentos que estamos utilizando, ¿verdad? Los elementos, los materiales, como madera, heno, hojarasca. Eso no sirve, esa obra se va a quemar.
y aunque seremos salvos así como por fuego, pero sin recompensas ni galardones del Señor. Pero decíamos también que no solamente la aplicación a lo que es esa parte en los cielos del tribunal de Cristo, sino que si usted y yo no estamos edificando nuestra vida espiritual con buenos materiales, a la hora del fuego de la prueba, que venga la prueba, ese creyente va a sucumbir frente a la prueba. Por eso encontramos muchas personas que estuvieron en la iglesia, sirviendo incluso, pero ahora andan en el mundo, lejos del Señor. ¿Y por qué razón? Porque construyeron su vida, pero los materiales no eran muy buenos. Eran materiales livianos, madera, heno, hojarasca. No había nada sólido para edificar. Necesitamos, si vamos a ser creyentes cimentados, necesitamos construir nuestra vida sobre buen fundamento, buenas bases y buenos materiales. Y ahí hablábamos de la palabra del Señor, su devocional todos los días. El creyente que no está en la palabra de Dios, hermano, meditándola de día y de noche, es un creyente que a la hora de la prueba no va a soportar la prueba. Se va a desanimar y va a apartarse del Señor. La oración es muy importante también. Otro material fuerte que es la oración, es un pilar. Se dice que el creyente actual solamente está orando 5 minutos al día. El que más ora, el promedio, 5 minutos al día. Sin embargo, cuando se sienta a ver la selección perder contra México, ahí pues son 90 minutos, ¿verdad? Y se van rápido. Así que, hermano, es importante ver que nosotros debemos de estar edificando nuestra vida con buenos materiales, ¿verdad? El congregarse en la iglesia es también otra herramienta y otro material muy bueno. El venir a la casa de Dios, estar los unos a los otros en esta buena responsabilidad que estamos teniendo. La Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, dice la palabra también que esta congregación que regresa de Babilonia a Jerusalén, llegan, se establecen, y en el segundo año que ellos habían regresado de Babilonia a Jerusalén, se dio inicio para activar la obra de la casa de Jehová. Y para ello se delegó a levitas de 20 años arriba para supervisar las obras, junto con otras familias, trabajando unidas como un solo hombre. Así que iban a comenzar, y comenzaron el segundo año, y delegaron a los levitas de 20 años arriba para supervisar, activando la obra. Vea lo que dice la palabra en el versículo 8 de Esdras capítulo 3. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos y levitas. No es que los levitas estaban trabajando en el cimiento, sino que los levitas estaban supervisando a los que hacían el trabajo, junto con otras familias también. Ahora es interesante porque cuando Salomón construyó ese templo, que ahora está en ruinas, puso capataces para supervisar a los que hacían la obra. En Segunda de Crónicas, capítulo 2, no pierda Esdras, y un poquito atrás, en Segundo de Crónicas, en el capítulo 2, en el versículo 18, dice la palabra del Señor de esta manera. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 18. Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en la montaña, y 3,600 por capataces
para hacer trabajar al pueblo. 3,600 capataces para hacer trabajar al pueblo. Ahora, en Esdras, cuando van a echar los cimientos del templo, no fueron capataces los que pusieron para activar a los que hacían la obra, sino pusieron levitas de 20 años arriba. Los levitas aptos para ejercer su ministerio debían de ser de 20 años arriba. Y los levitas eran los que estaban consagrados para el servicio del Señor. No fueron capataces, sino siervos de Dios. Y hermanos, para ser creyentes bien cimentados, es necesario la ayuda de hombres consagrados que trabajen en unidad para edificar nuestra vida espiritual. Fíjese qué lindo. Esa es la aplicación. Si vamos a ser creyentes bien cimentados, que cuando vengan las pruebas, las dificultades y las adversidades, nosotros vamos a mantenernos siempre firmes, lo vamos a lograr porque va a ser necesaria la ayuda de hombres consagrados que trabajen en unidad para edificar nuestra vida espiritual. Todos nosotros hemos tenido en nuestra vida, y si aún tenemos, de hombres consagrados que han estado ayudándonos a edificar nuestra vida espiritual. Yo desde niño, un niño inquieto, un niño terrible, un niño problema. El reverendo Bruce Bell dijo: sáquenlo, prefiero perder uno y no 40 niños ahí. Una manzana podrida pudre a los demás, dijo el hermano Bruce Bell. Él tenía razón. Yo no le juzgo, no le critico. Yo era malilla, mi hermano. Pero me acuerdo de una maestra que me tuvo paciencia. Yo recuerdo que los trocitos de madera eran mis carritos en mi mente. Y jugaba con los trocitos de madera. Pero esta maestra me sorprendió. Un día de descanso, mi padre me lleva al centro y entramos a un lugar donde habían carros. En ese lugar, todo eran carritos pequeños, carritos, solo carritos vendían, vitrinas en los estantes, solo carritos. Y me dijo mi padre: escoge 3 carritos de los que querrás de todo esto de aquí. Mire, yo me quedé pasmado, mi hermano. Y yo los quería todos, pero solo eran 3. Y no hallaba por cuál decidirme, porque todos me gustaban. Pero me compró 3. Y después me llevó y me dijo: este es un regalo de tu maestra de escuela dominical. Ella ve en ti un potencial grande y te quiere mucho. Y ella me ha pedido que te compre este regalito, porque espera que tú te portes bien en sus clases y te quiere felicitar. Y yo en mi mente, si yo no me porto bien, ¿cómo es que esta maestra me está felicitando? Pero de todas las maestras que tuve, solo de ella me acuerdo, de ahí de nadie me acuerdo. ¿Quiénes fueron mis maestros? No sé. Pero los pastores influenciaron también.
mi vida espiritual. Me ministraron. Mis maestros en el seminario me ministraron también. En una oportunidad, hermano, un maestro me dijo: Fidel, lee tal pasaje, me dijo. Y yo no llevaba Biblia. Al seminario no llevaba Biblia, mi hermano, porque un compañero tampoco la llevaba. Y a mí me gustó ese estilo. Pero gracias a Dios por ese maestro. Está de misionero en España. Fidel, me dijo, lee este pasaje. Préstame la Biblia. No, le dijo. ¿Y tu Biblia? Me dijo. No, no la traje. Pero si aquí venimos a estudiar la Biblia. ¿Cómo es que venís al seminario y no tenés Biblia? Mi hermano, yo quería que la tierra se me tragara la tierra. Que achicada más grande, todo rojo. La próxima clase, si no traes Biblia, aquí no entras, me dijo. Gracias a Dios por este profesor que tuve. Mi padre fue una persona que influenció también mi vida, me ayudó en mi vida espiritual. Mis líderes. Pero, hermanos, es interesante que nosotros como iglesia reconozcamos quiénes son las personas que el Señor ha puesto para ayudarnos en edificar nuestra vida espiritual. Y fíjese, hermano, que es interesante entender que no somos capataces, sino servidores, levitas, siervos de Dios. Nuestra responsabilidad es cuidar de ellos, no enseñorearnos de ellos, como muchos hacen. En primera de Pedro capítulo 5, el apóstol Pedro, ministrando precisamente a los líderes, a los pastores, dice la palabra del Señor en primera de Pedro capítulo 5, en el versículo 2 y versículo 3, dice la palabra del Señor de esta manera: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentar es dar pasto, dar alimento. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los líderes, los discipuladores, los diáconos, los sugieres, los pastores, los coordinadores, los supervisores, los pastores, el Señor nos ha puesto no para hacer capataces, sino como siervos del Señor, para cuidar a los que están bajo nuestro cargo. Los que están bajo nuestro cargo, hay que tener mucho cuidado con ellos. Cuidado con ser capataces de las personas, hermanos. Nosotros no somos capataces. ¡Hey, venido! Recógeme esto. ¿Y por qué? Pero es que usted es el pastor y usted tiene la autoridad. Sí, yo tengo la autoridad para servir. Y soy el primero en dar el ejemplo en servir. Para eso me ha puesto el Señor. No para ser servido. El Señor nos dio el ejemplo. Yo vine a servir, no a ser servido. Y si voy a necesitar, por supuesto, de otra persona, puedo pedirle el favor. ¿Me hace un favor, hermano? Sí. ¿Cree que puede ir a la oficina a traerme el ventilador y lo pone ahí, por favor?
Sí, hermano, por supuesto. Gracias, hermano. Le agradezco. El trato. No somos capataces. A mí en una oportunidad me dijeron, mire pastor, pero es que usted como pastor tiene que llamar a estas familias, a estas parejas que no andan bien en armonía, y tiene que sentarlos y decir, bueno, ¿y aquí qué pasa con ustedes? Se van a ordenar y se van a poner bien a filo. Porque ustedes son hijos de Dios. ¿Cuál es el problema? Cuente, vaya hermanita, cuénteme. ¿Y a cuenta de qué? Si no soy capataz. No somos caporales, hermano. Que anda con el corvo ahí, ¿verdad? Cuando anduvimos cortando por allá, y vaya, ¡hey! ¿Qué? No se adelante, no. Porque uno tiene que adelantarse a venirse a topar nuevamente por allá para trasquilar ahí. No somos capataces. Somos siervos del Señor. ¿Cómo está tratando usted a los demás que están a su cuidado, mi hermano? ¿Cuál es el trato que le está dando a ellos? Usted es un siervo de Dios consagrado. Todos debemos de tener en nosotros que el Señor nos ha puesto en privilegio para cuidar de aquellos que están bajo nuestro cuidado y no enseñorearnos de ellos, sino que al poder servirle al Señor influenciando su vida para que Él pueda establecerse en el camino del Señor. Y es interesante que todos ellos trabajaron unidos. Dice la palabra en Esdras capítulo 3, dice la palabra del Señor en el versículo 9. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa del Señor. Es decir, juntos, en unidad. Y todos los servidores debemos de dar ejemplo de unidad. Los que estamos sirviendo al Señor, cada uno en diferentes ministerios, pero todos nosotros unidos como un solo hombre. ¿Y qué es lo que nos mantiene unidos? El propósito es el servicio al Señor. El propósito que tenían ellos era edificar, reedificar la casa del Señor, construir lo que es el cimiento en la casa del Señor. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito para servir es servir para la gloria de Jesús. No para vanagloria, sino para la gloria de Jesús. Ese es el propósito que nos va a mantener unidos a todos nosotros. Cuando todos nosotros estamos haciendo lo que hacemos, pero todo buscando la gloria del Señor. No nuestra vanagloria, sino la gloria del Señor. En 1 de Corintios capítulo 10 dice la palabra del Señor en el versículo 31. 1 de Corintios capítulo 10 versículo 31 dice la palabra del Señor: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, si es comida, si es bebida, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Pedro también habló lo mismo. Dijo: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, necesitamos activar la obra trabajando en unidad entre nosotros. En unidad. Los líderes, los servidores, maestros de escuela dominical, todos trabajando en unidad. Pero qué tremendo cuando hay conflictos, cuando hay dificultades. Y el enemigo quiere eso,
Que los hermanos dogieres estén en conflictos con los maestros de escuela dominical. Que los maestros de la maestra de escuela dominical estén en conflicto con los hermanos líderes de célula. En los mismos hermanos de célula, que una célula, unos líderes estén en conflicto con otros hermanos líderes de otra célula. Que los líderes de un ministerio de alabanza estén en conflicto con los líderes de otro ministerio de alabanza. Qué feo eso. Y que el pastor esté enemistado también con otro grupo de hermanitos y que apoya a otros hermanos. Como un solo hombre. Necesitamos activar esta obra como un solo hombre, unidos todos. ¿Y qué es lo que nos va a mantener unidos? Dándole la gloria al Señor. Que todo lo que estamos haciendo es para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Y si este ministerio está activando y está trabajando para la gloria del Señor, gloria al Señor por este ministerio. Ningún ministerio es menos, decíamos el otro día. Todos los ministerios son muy importantísimos. Mi padre era conserje de la Iglesia Bautista Miramonte. Y la responsabilidad de él era tener el templo todo nítido. Y si algo tienen, a mí me encanta la cultura norteamericana, porque el americano, el propio americano es ordenado, muy ordenado. No anda botando basura en la calle. No, todo donde ellos van. Sus colonias las hacen, pero siempre buscan bien hechas las cosas. Impresionante donde van. Yo estuve en Panamá y cuando nos inscribimos, nos dieron los datos, era un congreso de pastores y estábamos ahí y dice, ¿dónde se están hospedando? En tal parte, en una colonia donde los americanos estuvieron. Y se puso a reír el panameño, que nos estaba, el hermano que estaba anotando. No, no estoy bromeando, dijo. No, es que tampoco nosotros estamos bromeándole. Ahí estamos. ¿Cómo van a creer que ustedes van a estar allá? Ni nosotros podemos estar allí en esa colonia. Bueno, pero ahí estamos. Punto. Ahí estamos. Ahí no había conseguido. Y usted puede ver la gran diferencia entre Panamá y donde estuvieron los americanos administrando ahí el canal de Panamá. Estaban las familias de los que estaban trabajando. Es ver un pedazo de los Estados Unidos ahí. Impresionante. Son muy ordenados. Mi padre trabajaba con el hermano Brubel, un americano, ojos azules, pelo rubio, alto el señor, serio. Y entonces, hermano, desde que el hermano Bruce llegaba, quedaba viendo las sillas, el orden de las sillas, cómo estaba. Tenía que estar rectecito eso ahí. Rectecito. Decía que él cuando entraba a una iglesia y miraba, decía, si las sillas estaban, las bancas estaban todas pandas así, así está la iglesia, decía. Los baños tenía que estar. El púlpito, todo no tenía que tener nada de polvo, no, sino tenía que ver él. Y mi padre y nosotros trabajamos ahí. Y en un domingo en la mañana, el hermano Brubel, gran predicador de la palabra, un gran siervo del Señor, predicó un mensajazo tremendo y se convirtieron como 12 personas. Un siervo usado por el Señor. Terminó el día y el siguiente día mi padre estaba el día lunes haciendo la limpieza en la iglesia. Y llegó el hermano Rubel. Y entró y la oficina estaba cerca del púlpito, a un lado. Y le dice mi padre cuando ve al hermano Bruce: hermano Bruce, Dios le bendiga, hermano. Hablaba un perfecto español. Hermano Bruce, quiero felicitarle, le dijo. Porque el Señor le usó y 12 personas se convirtieron por su mensaje el día de ayer. Le felicito, mi hermano. 12 personas ganó para Cristo, le dijo.
Y el hermano Bruce le dijo: ganamos, hermano Pedro. ¿Cómo ganamos? Si usted predicó, si yo hice mi parte, pero tú hiciste la tuya, porque dejaste bien ordenadito todo acá. Y si esto estuviera todo sucio, la gente no hubiera venido. Tú tenés parte en esas 12 almas. No, hombre, si más agarraba la escoba, mi papá, cheineando todo, dice el hermano, se fue a su oficina. Porque cualquiera puede ver de menos, pero en la obra del Señor todos somos muy importantes. El que está sirviendo, el que está limpiando, el que está trabajando, la secretaria, los hermanos, los siervos del Señor, el ministro de alabanza, todos los que están trabajando, porque todo lo estamos haciendo para la gloria del Señor, pero necesitamos mantenernos unidos como un solo hombre. Ahora, mientras los cimientos se echaban en la casa de Dios, ahí estaban ya activando y estaban echándose los cimientos en la casa del Señor. Mientras los sacerdotes y levitas y cantores cantaban y alababan a Dios por lo bueno que Él es y porque para siempre es su misericordia. Es decir, que los cimientos se echaron a la par de la alabanza, de la alabanza. Dice el versículo 10 del libro de Esdras, capítulo 3, versículo 10: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos en la casa de Jehová. Así se echaron los cimientos, en un ambiente de alabanza y adoración al Señor. Hermanos, para ser creyentes bien cimentados, es necesario un ambiente de alabanza y adoración a Dios para edificar nuestra vida espiritual. No vamos a edificar y a ser creyentes bien cimentados si no estamos en un ambiente de alabanza y adoración a Dios. ¿Y dónde lo logramos eso, hermano? En la casa del Señor, en la iglesia. Porque aquí hay alabanza y hay sana doctrina. Por eso es importante entender que los primeros hermanos allá en la iglesia primitiva le dieron un fuerte énfasis a la alabanza y a la adoración y a la reunión en la congregación completamente. Vea en Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. En Hechos capítulo 2, en el versículo 46 y versículo 47 dice la palabra del Señor de esta manera: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos hermanos primeros cristianos, la iglesia primitiva, dice que perseveraban unánimes en el templo y en las casas. ¿Y qué hacían? Alabando a Dios, glorificando al Señor en ese ambiente de adoración, en la palabra, en la sana doctrina, en la comunión unos con otros. Esto se logra en la iglesia, en la casa del Señor. Por eso es que en Hebreos capítulo 10 hay una exhortación. En Hebreos capítulo 10 dice la palabra del Señor de esta manera. En Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 25, dice la palabra del Señor: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Algunos tienen por costumbre no congregarse.
Pero la palabra dice, mire hermanos, ustedes están viendo que la venida del Señor se acerca. El Señor está a las puertas. Pues no hay que dejarse de congregar, como algunos hebreos tenían por costumbre, sino congregándonos, exhortándonos unos a otros. Y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Es importante congregarnos. Un creyente consagrado debe asistir a adorar en comunidad el domingo en la mañana, domingo en la tarde y el día miércoles a media semana. Es un trabajo muy importante en cuanto a los cimientos en nuestra vida. Domingo en la mañana, domingo en la tarde, el día miércoles a media semana. Eso es muy clave y muy importante para crecer creyentes bien cimentados, no dejando de congregarnos. Decía el salmista, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ese era el sentir de David. Estar en la casa del Señor todos los días de su vida. Y cuando él llega a ser rey y conquista la ciudad de Jerusalén y la hace la ciudad suya, lo primero que hace es traer el arca del pacto a Jerusalén, porque él quería la presencia de Dios en su vida. La presencia de Dios en su vida. Hermanos, nosotros necesitamos nos congregue. Si usted viene el domingo en la mañana y no viene el domingo en la tarde, ¿cuál es la exhortación? Venga en la tarde, hermano. Venga en la tarde. Ah, no, pastor, es que en la tarde me voy a comer chorizos argentinos, fíjese, con una parrillada ya con mi tía y mi tío, ¿verdad? Y que bueno, deje el choricito y para el día sábado. Pero véngase a la casa del Señor. Véngase en la tarde, 5 de la tarde, entregue al Señor. El día miércoles, ay pastor, es que el día miércoles viera qué tremendo, porque bien cansado. Venga el miércoles, hermanito. Venga el miércoles. ¿Sabe cuando uno está enfermo? Ganas de qué le dan, especialmente cuando está en el hospital, hermano. De estar en la iglesia, ¿sabe por qué? Pero unas grandes ganas de estar en la iglesia. Pues hoy que estamos caminando, vengamos a la casa del Señor. Es maravilloso. Es precioso estar en la casa del Señor. Creyentes bien cimentados, que toman en un ambiente de alabanza y de adoración al Señor. Hermanos, es importante crear esta disciplina. Puede ser que cueste algo, pero media vez lo hacemos, esto se convierte en una necesidad. Nosotros. Cuando uno va al gimnasio y toma la decisión de ir al gimnasio a hacer ejercicio, viera qué duro es. No, hombre, el primer día. Yo cuando entrenaba a los jovencitos en pesas que llegaban al gimnasio, vengo, aquí está mi carnet, vengo por primera vez, así que yo vengo a hacer mis ejercicios. Vaya, ¿qué voy a hacer? Va a estar aquí. Y le poníamos un ejercicio y con poquito peso. Vaya, ahora véngase esta maquinita, ahora véngase la otra, ahora véngase aquí. ¿Qué más voy a hacer? Ya estuvo. No, pues el jovencito, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, ya estuvo. Le espero mañana. Y no me hacían caso. Váyame, pero ¿me puedo quedar por aquí? Sí, usted puede quedar aquí. No hay problema. Y comenzaban a darle con todo. Yo solo los miraba. El siguiente día todo embrecados andaban.
Y ya pasaba una semana y no venía. ¿Y qué pasó? No, hombre, cállese, me dijo, que ni cepillarme podía. ¿Se da cuenta? Es que esto es de menos a más. Lo que yo le puse a hacer era lo suficiente para ese día. Y el siguiente día usted va a estar tranquilo. Cierto dolorcito, pero iba a venir. Una semana es de dolor. Acostumbrarse a ir al gimnasio, mi hermano, no es fácil. Pero el que se acostumbró a ir al gimnasio, le hace falta hacer el ejercicio después. El que ya le agarró el hilo y no va ese día que no va, no es igual. No es igual. Cuanto más en las cosas del Señor, en la casa de Dios. Cuando usted ya impuso ahí al principio, le va a costar venir en la tarde, venir el día miércoles, pero después, hermano, en la medida que usted se ejercita en esto, esto se vuelve una necesidad. Y usted no se va a sentir bien estando en otro lugar, sino en la casa del Señor. Ahora hay personas que trabajan y el jefe le dice, tenés que quedarte, y se quedan, están haciendo el trabajo, por supuesto que sí, pero su corazón no está ahí, su corazón está aquí. Porque han llegado a esa disciplina. Necesitamos ese ambiente en nuestra vida. ¿Qué cosa usted tiene que cambiar para fomentar la adoración al Señor en los cultos regulares de su iglesia? ¿Qué cosa usted debe poner a un lado para adorar en comunidad en la iglesia? Recuerden, hermanos, que todo esto hay que hacerlo porque queremos ser creyentes bien cimentados. Creyentes bien cimentados. Que cuando vengan las dificultades y las pruebas, nosotros nos mantengamos en la casa del Señor. El pasaje aquí en Esdras concluye con una mezcla de emociones muy opuestas: alegría y lloro, gritos de alegría y gritos de lloro, de tal manera que no se podía distinguir entre el lloro y los grandes gritos de alegría. Dice en Esdras capítulo 3, versículo 12 y versículo 13: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. El primer templo, el templo de Salomón, fue un templo glorioso, glorioso. Y al parecer este segundo templo era inferior al primer templo. Rápidamente, si usted busca Ageo capítulo 2, versículo 1, dice el profeta Ageo, una palabra de parte del Señor. Dice la palabra del Señor en Ageo capítulo 2, versículo 1 al 3. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Así comienza el Señor hablando en su profecía. La casa que vieron, la casa primera, era una casa gloriosa, un templo grande. Esta, al parecer, un tanto inferior. El templo en tiempos de Salomón había sido construido en el centro de una ciudad floreciente. Entre tanto que este templo que se está reedificando con Zorobabel está siendo reedificado en medio de ruinas. Ahora, entre la congregación estaban presentes aquellas personas que al echar los cimientos en el templo, habían dos grupos de personas. Unos, los que habían contemplado el primer templo, y los otros, los que habían nacido en el cautiverio y no habían visto el primer templo. Entonces, los que habían visto el primer templo, cuando estaban echando los cimientos, ellos estaban llorando, llorando. Y estaban llorando porque este templo no será comparable con el templo primero, con ese templo majestuoso de Salomón en tiempos
donde la bendición de Dios estaba con su pueblo, el pueblo de Israel. Una ciudad floreciente donde la plata no valía nada. Y por eso ahora que estaban en estas condiciones, ellos estaban llorando, aunque se estaban echando los cimientos. Pero los que no habían visto el templo primero, sino que eran jóvenes y habían nacido en la cautividad, no habían visto templos anteriores, ahora están echando los cimientos del nuevo templo, y ahora ellos están viendo por primera vez, otra vez, el templo que se va a edificar, y estos daban grandes gritos de júbilo y de alegría. Y por un lado estaban llorando, y por otro lado estos jóvenes gozándose y alegrándose, y no se podía distinguir entre el clamor de lloro y el clamor de júbilo que tenían allí ellos mientras echaban los cimientos. Ahora, para ser creyentes bien cimentados, es necesario no basarnos en nuestras emociones, sino en convicciones para edificar nuestra vida espiritual. Aquí tenemos las emociones encontradas. Una mezcla de emociones no impidieron echar los cimientos en la casa del Señor. Aun cuando estaban llorando, ellos estaban echando el cimiento, porque eran las convicciones. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, puede estimularnos tanto a regocijarnos con gozo y alegría, debido a la bondad de Dios por su gracia para con nosotros, que hemos sido restaurados por medio de nuestro glorioso Señor Jesucristo, no por nuestros méritos, no porque lo merecíamos, sino porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Pero también el mismo Espíritu Santo puede crear en nosotros, en nuestros corazones, lamentos y lloros por haber vivido una vida de pecado y años lejos de Cristo Jesús que desperdiciamos. Cuando comenzamos a pensar que hemos perdido el tiempo viviendo en el mundo, alejados del Señor, esto causa tristeza en nosotros. Pero gracias a Dios que el Señor hace nuevas todas las cosas. Dice la Biblia que Dios enjugará toda lágrima de los santos que habían sido salvos. En el cielo no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es importante, hermanos, no actuar por emociones, no vivir por emociones, sino por convicciones. Es importante la convicción. Como el apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído. Nunca es tarde para echar buenos cimientos en su vida espiritual y reedificar su vida para las obras que Dios quiere manifestar en usted. Esto es convicción. Nunca es tarde. Algunas personas se lamentan porque no se convirtieron al Señor desde jóvenes. No hay que lamentarse. Fue en el tiempo de Dios, pero nunca es tarde para echar buenos cimientos. Si fueron jóvenes, gloria a Dios. Si es ya mayor, pues gloria al Señor, pero su convicción, echando buenos cimientos en su vida. Hemos visto, hermanos, algunas lecciones en cuanto al echar los cimientos, y hemos dicho que para ser creyentes bien cimentados es necesario, en primer lugar, edificar con buenos materiales, materiales duraderos que soporten el fuego de la prueba. En segundo lugar, es necesario de hombres consagrados que trabajen en unidad para que nos ayuden a edificar nuestra vida espiritual. En tercer lugar, es necesario un ambiente de alabanza para edificar nuestra vida espiritual. Y en último lugar, es necesario no basarnos en nuestras emociones, sino en convicciones para edificar nuestra vida espiritual. ¿Qué tan cimentado está usted en el Señor? ¿Tiene un buen cimiento, un buen fundamento en su vida? ¿O es un creyente con un fundamento superficial? Necesitamos profundizar. Y aquí tenemos la forma, cómo tener buenos cimientos para ser creyentes fuertes, enraizados, que dé fruto a su tiempo y que medite de día y de noche. Padre, gracias te damos por esta porción de la palabra de Dios.
Ayuda a nuestra iglesia, a cada uno de nosotros, a ser creyentes bien cimentados.